Y en la numeración, en toda la numeración, está codificada. Viene el año que se creó, la planta que lo creó, el paquete que es el año del motor. Bueno, me tocó hablar de la NIF 38, activos intangibles. Primero que nada, aquí se me complicó porque no tenía el significado, no, o sea, no sabía exactamente qué era un activo intangible. Base a una investigación, pues son todos los activos que no se pueden cuantificar de una manera concreta, ¿no? O sea, varía su precio. Algunos ejemplos son como los software que usan las empresas, las patentes, el registro de la marca, permisos gubernamentales, también me parece ahí que entraban como activos intangibles. Bueno, son algunos ejemplos, no sé si conozcan algunos otros. Hay un, no sé si Querétaro o para allá para el sur, hay una maestría en patentes. Y bueno, hay muchos expertos en ese software. No sé si lo habrá bien, porque no lo pude mover a la siguiente diapositiva. Pero podemos ver así si la presentación no. Bueno, una característica es el conocimiento del grado en el que la normativa aplicable en México permite reflejar el valor real de los recursos intangibles. Es importante porque genera más certidumbre para la toma de decisiones y facilita la elaboración de estrategias, además de que sirve como base para la futura adecuación de las normas de evaluación, presentación y revelación. Si la difícil cuantificación de los recursos intangibles está relacionado con la falta de mercado observable, de la cual puede obtenerse un precio para su intercambio. Como les mencionaba ahorita, de que no se puede comparar precio porque es un artículo de sí de la empresa. O sea, no lo puedes comparar con otras patentes que tengan alguna otra empresa o algún sistema que esté manejando. O sea, el precio solo lo maneja así la empresa, igual puede ir disminuyendo o aumentando. Dice, desde un enfoque estratégico, basta con la identificación de su existencia y del control que una empresa ejerce sobre ello para que sea objeto de conclusiones acerca de la relación causal con respecto a la ventaja competitiva. Pero desde un enfoque contable, ¿cómo identificar y cuantificar? Dentro del rubro de intangibles, comúnmente se encuentra el software, son los gastos de investigación y desarrollo, y las patentes. Sin embargo, bajo el enfoque estratégico de recursos y capacidades, los activos trascendentales son otros entre los que se encuentran las capacidades creativas, la innovación, el capital humano, intelectual y social de la empresa, etc. Sin embargo, las implicaciones para el registro de dichos impactos económicos resulta hoy por hoy difíciles de imaginar, dadas las normas de cuantificación. Intangibles en una adquisición de negocio. Por medio de su adquisición en conjunto con un negocio completo, el adquiriente debe de reconocer todos los activos intangibles identificables, aun cuando el negocio adquirido no los hubiera reconocido previamente, por tratarse de activos generados internamente que no reunían los requisitos para su reconocimiento con base a lo dispuesto por la misma. Aquí el primer punto nos habla de que si una empresa, a mí el ejemplo más sencillo que se me ocurrió fue de un sistema de software que utilizan, no sé, para realizar algún inventario o algo, que es un recurso en el cual ya se gastaron, pero no, sus ingenieros mismos de la empresa lo desarrollaron y al momento de vender la empresa, venden ese programa también.
Entonces ahí ellos le ponen algún precio y entra como un activo intangible, que la misma empresa no lo estaba reconociendo en su momento, porque ellos lo generaban ahí, o sea, los mismos trabajadores. En el caso del costo de dicho activo, no puede ser determinado de forma confiable a su valor razonable, debe reconocerse dentro de un crédito mercantil. Y luego aquí nos habla sobre el crédito mercantil. Dice, es el exceso de la contraprestación sobre el valor razonable o específico de los activos netos en una adquisición de negocios. Registra la diferencia en el valor pagado por la compra de una empresa y el valor en libros, por reconocimiento de atributos especiales como la reputación, el personal idóneo, prestigio, acceso a crédito y localización, etc. Registra la diferencia entre el valor pagado por la compra de una empresa y el valor en libros, por el reconocimiento de atributos especiales como la... El crédito mercantil generado internamente no debe reconocerse como un activo, dando que su beneficio económico futuro no puede ser controlado por la entidad y sus costos no pueden ser evaluados confiablemente. Intangibles generados internamente. Si se reconocen sí su identificación, identificar su existencia. 2. Determinar el punto en el que en el tiempo en el cual genera probables beneficios a futuros. 3. Cuantifica su costo de forma confiable. Es como les comentaba ahorita de un sistema de software que la misma empresa generó. O sea, para ellos ya les está funcionando, les está generando un beneficio, pero al momento de vender la empresa o que se hace una adquisición, no lo pueden cuantificar para saber cuál es su valor. Entonces, con base al proceso anterior, la normativa recomienda que una entidad debe clasificar la generación del activo dentro de la fase de investigación o de la fase del desarrollo. Nos marca también la NIC 8, hace algunas consideraciones en las cuales se deja abierto el camino al reconocimiento de algunos intangibles que normalmente están ocultos. Un activo intangible no separable puede reconocerse junto con el contrato de uso de otro activo intangible. Por ejemplo, el conocimiento de producción ligado al uso de una patente puede reconocerse por ser separado junto con el de uso de la patente. Y luego tenemos el tipo de activo, como son las marcas registradas. Son algunos ejemplos. Nombres comerciales, marca de servicio o de certificación, imagen de mercado, colores de identificación, formas del empaque o diseño del empaque, spot publicitarios, cabeceras de periódicos, presencia en localidades geográficas y mercados. Nombres de portales o sitios de red en Internet, acuerdos de no competencia como con vendedores de la identidad adquirida y lista de clientes como son los distribuidores por correo, suscripciones, producción contratada y pedidos fincados y en contratos con clientes y la correspondientes relacionados con clientes como depositantes en instituciones bancarias o relaciones a crédito. Relaciones no contractuales con clientes como rutas de ventas a clientes, sistema de entregas, canales de distribución, capacidad de servicios o clientes respecto a un servicio al producto. Aquí nos da una pequeña descripción que es el conocimiento técnico tal como de la ingeniería de la planta de investigación científica cuyos valores razonables no son cuantificables en forma confiable o en adquisición de negocios. En la adquisición de un negocio se incluye una lista de clientes de una entidad de mercado directo por correo que se espera que genere flujos futuros de efectivo por 7 años. Dando que hay un mercado observable para una lista, la entidad no tiene planes de vender el activo. Una patente expira en 15 años y se espera que sea una fuente de flujos en efectivo por cuando menos esos años.
Y como conclusiones representa la disminución de valores de un activo con el paso del tiempo, lo cual es incompatible con la visión de que se tiene algún recurso estratégico, ya que un recurso brío, la verdad no consulté qué era. ¿Dónde? Es que no sale. Brío, VRIO, son unas abreviaciones. Entonces, Vamos a consultarlo. Es el acrónimo de un marco de 4 preguntas: valor, rareza, imitabilidad y organización. ok. Representa una disminución del valor de un activo con el paso del tiempo, cual es compatible con la... Que va Es un recurso Brío. A ver, repítalo, por favor. Dice que es un acrónimo de un marco de 4 preguntas de valor: rareza, imitabilidad y organización. Me imagino que ahí tiene que ver con Como una qué tan pequeña. original es, como se trata este libro trata de lo no tangible, trata de ver que sea, que precisamente lo que tú estás valorando sea realmente único. Y que funcione. Y que funcione. Se utiliza para descubrir una ventaja competitiva sostenida. Otra vez, valor, rareza y qué. Valor, rareza, imitabilidad y organización. Se utiliza para descubrir una ventaja. Es como una pequeña evaluación que le hacen a este activo intangible para más o menos valorar su precio. ¿Sí? Para tener realmente un valor tangible. Y esto fue lo que nos habla la NIC 38 de los activos intangibles. Está así media cortita, y la NIC 8 igual nos habla de los activos intangibles. ¿Preguntas? No, no es que son unos comentarios. Por ejemplo, me tocó de cierta manera participar en el proceso de Gas Flores, registrar una marca. Entonces, para registrar una marca y hacer ese tipo de derechos, un activo intangible, primero los estados financieros que ya conocemos, el balance general, el estado de resultados y todas las se llaman a soporte de los estados financieros. Esos tienen que estar dictaminados por un despacho corriente, un despacho registrado por el SAT, certificado por el SAT. Este es uno. Luego el dos, la evaluación y la determinación o el valor de un activo intangible debe ser por una institución. Hay despachos exclusivos dedicados y certificados por el SAT para la evaluación de los activos intangibles. Quiero suponer que esos pues, valoran el valor, la rareza, la integridad y la organización. Una vez que ellos determinan eso, dan un valor y un cálculo, que ese valor y cálculo también es certificado por el SAT internamente a través de ellos, y estoy de acuerdo con su cálculo. Después determinan si ese valor que asignó los peritos certificados, el SAT de acuerdo, entonces ya lo autorizan y se acepta el valor. ¿Por qué se acepta el valor? Porque el activo intangible, una vez evaluado, tienes 10 años para hacerlo deducible. Si tú en 10 años no decides hacerlo deducible del impuesto, caduca. ¿Sí? Eso es otro. Y luego después de eso, por ejemplo, las patentes y las marcas van a ser entre paréntesis. Normalmente, yo tenía entendido que eran 20 años. Nosotros, hace una investigación hace muchos años, cuando como hoy no sé si se acuerdan, me tocó un proyecto de hacer una moto basado en la patente original de ISO, que se llamaba Honor. Y ya hicimos mucha investigación y pues la patente había terminado. Y en ese momento, cuando la patente expira, forma parte del dominio público. Y ya muchos pueden hacer otras patentes de ahí, no utilizando el 100% del diseño original. ¿Sí? Entonces, después, el periodo de esa deducibilidad, eso quiere decir que tú lo puedes deducir del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, en este caso en particular, si esa institución de gas decidió que una utilidad de 4 millones anuales,
y mi depreciación, si lo valgo en 30 millones, yo lo voy a depreciar en 10 años, pues yo deprecio 3 millones al año. Entonces ya mi utilidad de 4 menos 3, porque mi libre, pues ya más tengo utilidad de 1000. O en su defecto, yo no deduzco los 30 millones, yo voy a deducir los primeros 5 años y después del remanente del valor, yo socio dueño de la patente, porque la patente una persona, el dueño de esa reserva, la hizo como persona física, y yo se la rento a la persona moral. ¿Sí? Se la presto, hago que haga uso, le doy permiso para que haga uso. Entonces yo deduzco 15 millones en 10 años y los otros 15 millones los retiro cuando la empresa tiene. Ese es el beneficio de las patentes. Bueno, en este caso es una patente como registro de una marca. Okay. El registro de marca se gana por el uso y por... Pero es como, no sé, ahorita somos por el mercado libre, pues ellos ya deben tener una marca registrada, ¿sí? O una gacela. Sí. Entonces, todas esas marcas, esos son los beneficios que finalmente tenemos. El beneficio de registrar la marca, de determinar el valor y deducirla en una parte fiscal, de otra parte, pues, como dueño socio. Por ejemplo, una vez comenté que el que inventó las transmisiones, cuando registraron las marcas de las patentes, él la diseñó, la desarrolló y se la pudo vender a cualquier armadora la podría usar, pero que te dan una referencia por cada transmisión de producción. Ahora, no sé si me puedo aclarar. Tengo entendido que también los nombres tienen un vencimiento de... Bueno, ¿Los nombres? los nombres de las marcas. Sí, o sea... Porque, bueno, no sé qué tan cierto, o sea, yo me acuerdo que hace unos años había leído que alguien, una persona física, compró, o sea, el nombre de una marca reconocida y que batallaron mucho para poder conseguir, o sea, recuperar el nombre del negocio, de la marca. No me acuerdo ahorita, lo voy a investigar para la siguiente. Todas las patentes y marcas tienen una fecha de caducidad. Yo tenía el dato que eran 20 años, igual lo consultamos y lo buscamos para ver. Sí, yo porque me acuerdo de Lo dices así como si... Sí, o sea, la marca Sabritas no renovó en su momento la patente del nombre y otro inteligente se le ocurrió comprar la patente más barata del nombre y al final les costó mucho, digo, no era Sabritas, pero poniendo el ejemplo, ¿no? Pero me acuerdo que fue algo, no me acuerdo quién me comentó esa nota, digo, no la investigué como tal, pero ahorita recordé ese punto de que alguien haya comprado algo así como que el nombre de una marca y que para poder recuperar la marca de ese nombre le sale mucho más caro que haber pagado renovado la patente. No sé exactamente, pero yo pienso que tiene que haber un periodo de renovación previo a que se dé. Ellos avanzan mi patente, pero yo soy el que quiero permanecer con ella, aunque sea pública después de eso. Pero ya no la van a poner Sabita, la puedes poner Sabitón si tú quieres, pero no Sabitas. Entonces debe haber una renovación igual, chicos. La parte fiscal. Digo, algo así me acuerdo que me comentaron. A lo mejor lo estás confundiendo con los dominios de internet, ¿no? Porque por decir esos caducan y tú lo puedes comprar así el de Google y luego ya Google. No, digo, no me acuerdo exactamente cómo es, pero me acuerdo. Eso pasa más seguido. Eso es bueno. O sea, los dominios de internet sí pasa más seguido. Y sí he visto así de que Google paga cierta cantidad para que le regresen otra vez su URL. O sea, es una renovación del registro. Es que eso al final de cuentas es la renovación del registro. Hoy pudo haber sido algo así. Bueno, antes de pasar a la siguiente presentación, a mí me tocó hace poco estar evaluando a los despachadores de gas y llegué a la conclusión que los que menos te roban son lo que era el Banagas, que te robaba solamente un 15%. Pues bueno, ya solamente un 15% y bueno, pero hice rapport. El rapport es una entrevista donde ves las facciones de la persona, ¿sí? Bueno, es otra historia. Total que ahí yo entrevisté a alguien de Daniel Flores y me enteré que ya falleció el dueño.
de donde usted habla de que registró la marca. Sí, pero Sí. no es de Daniel, Daniel tiene otro hermano. Ajá. Sí, Daniel es el que está casado con Marcela Rubiales, ¿no? No recuerdo, era Daniel Flores y acababa de fallecer el papá y los hijos se habían quedado con la empresa. Es que es una familia ahí de los Gas Flores, nomás que con el que te doy servicio ahorita, ese hubo más vivo y ya registró la marca. Ya, la acaban de registrar, digamos. Hace como 3 años. Ok. Bueno, y referente a las patentes, bueno, en sí registrar la marca, bueno, yo llevé un curso de patentes hace 15 años y estoy certificado, ¿no? Por ahí está, en el nivel 1. Les digo que en el sur, en Querétaro, en San Luis, no sé qué ciudad, hay una maestría, licenciatura en patentes. Es un mundo. De hecho, debe ser un área de la parte legal de patentes. Sí. Ahí yo conozco a un abogado que se especializa mucho en patentes. Es como ahorita hablar de inversión. O sea, es otro. Sí. Eso, si ustedes voltean para allá, enfocar ahí, van a ver a la profundidad y ustedes deciden en qué se especializan. Si se van a especializar en patentes, eso es vamos a decir, un campo de exploración para el maestro en finanzas, maestro en ciencias en finanzas, pero también están las patentes. De ese curso, las primeras certificaciones no cuestan nada, o sea, son gratis, ustedes pueden empezar a certificarse. Yo entré en el nivel 1 de 10, así es que soy turista, pero sí se pueden, de lo que recuerdo, se pueden registrar las patentes, las medicinas, un montón, hay muchas reglas. Los medicamentos solamente puede llevar la patente 3 años porque son medicamentos. Si tú registras algo y no lo usas, solamente tienes 3 años para explotarlo. Si no lo explotas, como dice el control, queda para que todo el que quiera lo explote. Y eso de dominio público. Se hace dominio público a los 3 años. Hay un montón de reglas. En el registro de marca, en aquel entonces, registrar la marca salía en 14,000 pesos. Pero tienes que ir a una base de datos y buscar el nombre que tú tienes en idea de cómo le vas a poner a tu marca de producto, a tu negocio. Y esa marca no tiene que, hay una base de datos internacional que está en, los servidores están en Suiza. Y ahí tú checas para registrar tu marca que no exista. Bueno, es un mundo, ¿sí? Es un mundo. Y lo que sí me gustó que compartió la experiencia del contador, porque una vez no vas a gastar mucho en registrar la marca, pero sí la marca en sí tiene un valor, como dijo usted. El precio solamente lo puede poner la empresa porque son los que saben cuánto vale eso que registró. Entonces, en ese aspecto, hay compañías que no tienen mucho departamento o personal que se encargue de investigación y desarrollo. De hecho, aquí hay muy pocas empresas que hagan eso, muy pocas. Pero hay empresas como las del área farmacéutica que sí tienen sus departamentos de investigación y desarrollo y tienen una gran cartera de todo lo que están registrando. De hecho, es su activo mayor, son los activos intangibles. Ahora sí, vamos a decir, ya volteamos a ver ahí, cuando se usa, cuando hay beneficios o incentivos financieros, pero también cuando la vas a vender. Si tú vas a venderla, ahí ya entra otro. Entonces, como dice el contador, efectivamente tienen que haber despachos y quién te lo certifique. Que te lo certifique para que tus estados financieros, que en la clase pasada ya nos comentó la contadora, de que ahora ya es obligatorio que presente de los 3 fundamentales, el tercero, que es el de flujo efectivo en Hacienda, que ya es. Entonces, para que tus fundamentales tengan validez,
y en este caso, en este aspecto donde viene la cuenta de, ¿cómo dijimos que se llamaba la cuenta? El crédito mercantil ahora sí que requiere terceras partes. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, ya pasamos por aquí, vimos el tema y vimos que está profundo el área, y solamente lo que alcanzamos a ver con lo que cada uno de nosotros conocemos y hasta ahí, pero vamos a decir que es un mundo de esta norma y que pudieran hacer carrera para esta norma. ¿Cómo debe ser? ¿Ustedes van a ser maestros en ciencias o nada más maestros en finanzas? En finanzas, maestros en finanzas. ¿Cómo debe de ser un maestro en finanzas en este tipo de terrenos o en este tipo de áreas? Debe ser agudo en cuanto a poder inferir los beneficios que se pueden adquirir al registrar estas cosas, estas marcas, más que nada como protección de la empresa, pero también debe ser lo suficientemente agudo para no perder. Lo principal no es tanto ganar, sino no perder, ¿sí? Porque lo primero que empiezas a conocer y a comprender es cómo no perder activos aquí. Eso es lo que se pide en un maestro en finanzas, que sea agudo en cómo no perder, porque es muy fácil ignorar estos créditos mercantiles y es la diferencia de que si vas a vender una empresa, de que la vendas en 1 o 10 millones, es una diferencia muy grande. Por ejemplo, vamos a decir, a lo mejor la empresa vale, ahorita a lo mejor puede valer 20 millones. O sea, yo te vendo la gasera y llega uno con ganas, yo te vendo la gasera. ¿Cuánto quieres? 20 millones. ¿Sí? La gasera físicamente. Y tipo de transporte y todo. Y tú lo vas a poner a ese patito si tú quieres. No, pero es que quiero que me vendas también la marca. Bueno, la marca te cuesta, en mi valor es ciudad, como lo vimos la vez pasada, ahorita me cuesta 30 millones. Pero cuesta 50, no 20. Ajá. Porque te estoy vendiendo en 30 millones, que es mi valor en libros de la marca. No tengo registrada. Si la quieres seguir usando, no lo promueve. Exacto. Ese es el beneficio. O sea, te vendo, pero la marca, pero mi prestigio tiene el prestigio de la marca y esa tienes que renovarla, tienes que pagar cada 10 años por conservarla. La uses o no la uses. Y si dejas de pagar, la pierdes. Ok, entonces le damos un aplauso a Saucedo, su presentación, y vamos a... ¿Se va? Sí, ¿quién sigue? Sigue. Un último comentario. ¿Es esta? Para cerrar la marca. A ver. Ahorita que se cuide, de hecho, parte del servicio de la responsabilidad de los empleados de una compañía es cuidar y salvaguardar los activos fijos. Es lo que dijo usted, de que es importante impedir el concepto de qué es lo que va a ganar. Por ejemplo, en el caso en particular, después que el gasto de Santos no echaba el 15%. Bueno, en el caso ahorita es al revés. Cuidan tanto la marca para que una persona que carga gas en gasores descubre el gas por lo que paga. O sea, no solamente registrar mi marca, no, yo voy a ganar con mi marca. Cuidar el registro de mi marca. ¿Por qué yo registro mi marca? Si uno tiene 20 litros, de todos los 20 litros. Hizo una ruta desde la muralla hasta que conecta por la carretera Monterrey a Nuevo León. Camina Nuevo León. Entonces, iba a una pipa y llenaba todas las rancherías. Las gentes ya le echaban 100 pesos. Son más modestos los ingresos, por lo menos 100 pesos. Entonces comenzamos a cargar y en un momento, en 10 viajes que hicieron, que los tanques casi estaban llenos. ¿Por qué? Porque ellos les surgían los 100 pesos y las otras pipas que iban a las otras marcas
les pedían 100 pesos a un rancherito y pues cargaban siempre, no le cargaban 50 pesos. Entonces ellos cada 3 días que pasaba la firma cargaban 100 pesos. Entonces ellos fueron cargando y conforme pasó el tiempo a varias cargas, estaban llenos ya todavía, o sea, tenían un consumo del 10%, porque esos 50 pesos sí se los cargaban, eso era cuidar la banca. Ya. Sí, Y es intangible. es intangible, o sea, es por eso que, oye, pues si cargas con ellos, cargan. De hecho, a mí me pasó, pues, en Nacional yo ponía, no sé, 1,000 pesos, me daba 2 semanas y media, y con ellos cargan, dura como un mes. Con datos. No, también cargo con ellos. Sí, ¿Con quién? Con esos los flores. ¿Sí te duras? Sí. ¿Cuál usas? Daniel. No, uso gas flores, lo que pasa es que gas flores es de una familia, pero, por ejemplo, en el que yo cargo es en Ramos, es gas flores de Ramos, pero trae todas las pipas en total. Porque ¿sabes cómo roban? Cierran un poquito la válvula de la descarga. Y como quiera el documento. Bueno, déjame decir otra cosa. Este gas flores que estoy hablando, los operadores no tienen nada. Es un dispositivo, se paga un software que cuesta muy caro al año. Ellos, la aplicación la traen aquí, usted abre y le pide, oye, necesito que me lleves gas a tu dirección. Ya les puede cargar 1,000 pesos en esta prestación. Ellos lo despachan, lo abren la aplicación, ya llegó, le picas, 1,000 pesos. Cargan, conectan todo el cargo, le dan enter aquí y el sistema automático todavía sale de la central del proceso. Aún así, ya ves que cierra la válvula de succión si no te das cuenta. Y pues, ¿qué estás haciendo? Nada más dando la vuelta, tú lo comes con poquito flujo de gas. pero no les sirve de nada ellos. Tú tienes que estar atento a que esté correctamente alineada la bomba. Porque si no, también con software y todo, son muy. Subimos en el peso también. En el porcentaje, porque te dan, cuando ellos cargan en la nota, te dicen, tu tanque tiene el 15%, es muy importante la nota, los relojes de. Sí, no, para la estacionaria es el problema. Para cuando vas que tú tienes el gas LP en el tanque, no hay una roca porque ves el peso. Sí. Al estacionario ese es el problema. Es un problema. Pero pues es que tú ya más o menos debes de saber cuánto. Yo en la cocina no de esa tengo el reloj. Digital. Te lo conectan. Al tanque ya, y lo tienes aquí, dices, tengo el 7%. Voy a echar 1,000, ¿y cuánto es? Ya sabes cómo es. No, porque es como un 25. Luego llegar a 35. Pues porque te pasó el 5%, ¿no? Si te llega a 34. Yo estuve calando y no, pues no encontré un. Sí, yo también. Solo. Yo hasta con eso. O sea, eché con uno de una pepa amarillas, con millas, con todos. Y o sea, de plano hasta los choferes me hablaban de que, traigo ahí tantos 500 pesos, güey, me lo pagas de semana. Y no me duraba así 10 días, 5 días, en realidad. Sí, ¿no? O sea, no consumimos tanto gas como para que. Así lo sé yo. Vamos a decir, este paréntesis está bueno. Vamos a iniciar la Me gustó otra más nota. ese parejo. Y en el break continuamos el tema. 830. Hagan una prueba. Ahorita me pasa el número de contrato. Ok, yo les voy a hablar de la NIC 27, los estados financieros consolidados y separados. El objetivo de esta norma será la de aplicación de la elaboración y presentación de los estados financieros consolidados de un grupo de entidades bajo el control de una controladora. En el caso de que una entidad opte por presentar estados financieros separados o esté obligado a ello por las regulaciones locales, aplicará también esta norma al contabilizar las inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas. Algunas definiciones para el tema sería que los estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo presentados como si se tratase de una sola entidad económica, es decir, podríamos presentarlo como varias sucursales de una sola entidad. El control, pues, es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad para obtener beneficios de sus actividades. El grupo, pues, es una controladora y todas sus subsidiarias, es decir, lo que normalmente conocemos como grupo INVO, y
por abajo vienen todas las marcas familia, ¿no? Que Bimbo, perdón, Barcel, todas las que unen el grupo, ¿no? La participación no controladoras es el patrimonio de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente a la controladora. Perdón, vienen siendo las que pertenecen directamente a la subsidiaria directamente. Y una controladora es una entidad que tiene una o más subsidiarias, es decir, la controladora viene siendo la cabeza y las subsidiarias vienen siendo pues sus ramificaciones. Por ejemplo, Bimbo. Efectivamente, viene siendo Grupo Bimbo, que maneja a la marca Bimbo como tal, a Grupo Barcel, no me acuerdo cuál. Había una de agua, pero no me acuerdo cuál es. ¿Ese pura de Grupo Bimbo? O sea, que tiene 3 giros diferentes, pero pertenecen directamente a un mismo grupo llamado Grupo Bimbo. Los estados financieros separados son los presentados por una controladora, un inversor en una asociada o un partícipe en una entidad controlada de forma conjunta, en los que las inversiones se contabilizan sobre la base de la participación en el patrimonio directa o no en una función de los resultados presentados y de los activos netos poseídos por la entidad en la que se ha invertido. Es decir, que al final de cuentas, los estados financieros por separados pueden presentarse algunos informes por separado de cada unidad unidad de negocio, pero al final de cuentas tienen que estar consolidados en el estado financiero global. Una subsidiaria, pues como lo comentábamos hace un momento, es una entidad entre las que se incluyen entidades sin forma jurídica definida, tales como las fórmulas asociativas con fines empresariales, que es controlada por otra, conocido como controladora, que es lo que comentábamos ahorita. La presentación de los estados financieros consolidados. Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si y solo si la controladora es, a su vez, una subsidiaria total. Es decir, es la máster de todas las subsidiarias. O total o parcialmente participada por otra entidad y sus otros propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto. Han sido informados de que la controladora no presentará estados financieros consolidados y no han manifestado objeciones a ello. Que los instrumentos de pasivo o de patrimonio de la controladora no se negocian en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o en un mercado no organizado, incluyendo mercados locales y regionales. En el caso de los estados financieros consolidados incluirán todas las subsidiarias de la controladora. Se presumirá que existe control cuando la controladora posea, directa o indirectamente, a través de las subsidiarias, más de la mitad del poder de voto o de otra entidad, excepto en circunstancias excepcionales en las que se pueda demostrar claramente que esta posesión no constituye el control. Es decir, que cuando la controladora tiene todo el poder para la toma de decisiones y no le deja el poder a las mismas subsidiarias o los negocios pequeños, ¿verdad? También existirá control cuando una controladora que posea la mitad o menos del poder de voto de una entidad disponga de poder sobre más de la mitad de los derechos de voto en virtud de un acuerdo con otros inversores. Poder para dirigir las políticas financieras y de operación de la entidad según una disposición legal o estatutaria en común acuerdo. Poder para nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del consejo, la administración u órgano de gobierno equivalente y la entidad esté controlada por este. O bien, poder emitir la mayoría de los votos en las reuniones del consejo de administración u órgano de gobierno equivalente a la entidad esté controlada por este. No se excluirá la consolidación a una subsidiaria porque sus actividades de negocio sean diferentes a las que llevan a cabo las otras entidades del grupo. Se proporcionará información relevante mediante la consolidación de estas subsidiarias y la revelación de información adicional en los estados financieros consolidados sobre las diferentes actividades de negocios llevadas a cabo por las subsidiarias. A grandes rasgos es que al fin de cuentas, como lo mencionamos ahorita con Grupo Bimbo, tiene 3 diferentes tipos de giros. Es decir, que dice que no directamente la controladora mayor, la controladora como tal, Grupo Bimbo,
podrá tomar decisiones en conjunto entre dos de ellas para poder quitarle sus privilegios a la tercera de ellas. Eso es lo que yo entendí en ese marco, no sé si estoy correcto. Está bien. Sí, O sea, la controladora desde el inicio se define como controladora y es la que tiene todos los derechos de voto en las asambleas y todo. Las demás son unidades de venta o de producción dispersas con objetivos para el mismo común, objetivos con fines de objetivo en común. Por ejemplo, en el caso de Lima, una de acero, otra de agua y otra pintura de sofá. Entonces, pues Pipo es la consolidadora, los otros son subsidiarias. Obviamente la consolidadora es la principal, es la matriz de todo el grupo. Ajá. Yo he escuchado que le llaman unidades de negocio. Sí. La principal sectora, ¿no? Ahí está, ahí dice otras entidades de grupo. ¿Qué diferencias a las que se llevan a cabo otras entidades de grupo? Entonces, ¿qué les parece si entonces, No, todavía falta. No. Ah, Dice el NIC 27 establece, bueno, es un pequeño, presume que existe el control cuando una entidad posee más de la mitad de los derechos de voto de otra entidad, aunque también se prevén pues, otras posibilidades alternativas de existencia de control del enunciado, no se depende de ninguna de las facultades establecidas para ello, es lo que ya habíamos mencionado, y pues abajo también menciona otra vez que el grupo es el conjunto formado por las controladoras y sus subsidiarias. La NIC 27 establece que no será necesario el controlador de elaborar estados financieros. Se me hace que se me repitió. Procedimiento de consolidación. Al elaborar los estados financieros consolidados, una entidad combinará sus estados financieros de la controladora y sus subsidiarias línea por línea, agregando las partidas que representen activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de contenido similar, para que los estados financieros consolidados presenten información financiera del grupo como si se tratase de una sola entidad económica y se procederá de la siguiente manera. Se eliminará el importe de libros de la inversión que es la controladora de una de las subsidiarias, de cada una de las subsidiarias, junto con la porción del patrimonio perteneciente a la controladora en cada una de las subsidiarias. En este caso hace referencia al NIF 3, donde se describe el tratamiento de la plusvalía resultante. En este punto 1, pues dice que cada una en los estados financieros o en los libros, van a ir eliminando paso por paso, pues los conceptos como deberían de estar estipulados en cada uno de los estados financieros para agruparlos en uno. Se identificarán las participaciones no controladoras, es el resultado de las subsidiarias consolidadas que se refieren al periodo sobre el que se informa. Y se identificarán por separado las participaciones no controladoras en los activos netos de las subsidiarias consolidadas de las participaciones de la controladora en estos. Deberán eliminarse en su totalidad los saldos, transacciones, ingresos y gastos intragrupo, es decir, cuando hacen algún movimiento de un grupo a otro, tendrían que eliminarse puesto que están consolidando toda la información en un solo movimiento y al final de cuentas, vienen siendo movimientos intercompañías, por eso tienen que eliminar cada uno de esos movimientos. Los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias utilizados para la elaboración de estos financieros consolidados deberán estar referidos a la misma fecha de presentación. Todos tenemos que agruparlos con las mismas fechas. Si los finales de los periodos sobre los que informan a la controladora y una de sus subsidiarias fueran diferentes, esta última elaborará a efectos de la consolidación estados financieros adicionales a la misma fecha que los de la controladora, a menos que sea impracticable hacerlo. Es decir, lo que normalmente conocemos como una, bueno, yo así lo interpreté, en vez de hacer sería como una complementación de estados financieros para poder anexar la información y no eliminar ya todo el movimiento que ya se había realizado en caso de que faltara alguna información, ¿verdad? Normalmente se tiene que hacer al mismo porque cuando hacen consolidaciones, por ejemplo, al cierre de diciembre del 22, por ejemplo, haces consolidación para cerrar los resultados del año. Por ejemplo,
General Motors, sus años fiscales son de, si no me recuerdo, son de agosto, de julio a agosto, pues, no son de enero a diciembre, están intercambiados, entonces ahí cierran el año fiscal y todos tienen que presentar los estados financieros primero por plantas aquí en México, se concentran en la oficina central, la oficina central es su estado financiero de las subsidiarias de GM de México y los que se hacen en Acuarios en Estados Unidos. Y ahí consolidan para efectos del cierre de año GMC Internacional Incorporated, cierran ahí, pero cierran todas las plantas de Colombia. Entonces, va por países en este caso, en ese concepto se envía más. Y así es, o sea, no pueden hacerlo así desfasado. No, es que yo lo presenté a diciembre, pues no, o sea, tienes que coordinarlo. No, me imagino que aquí esa papatada es más como que por alguna excepción extraordinaria, ya no entraría dentro de tu cierre general, pero entraría como un adicional a ese cierre, pero para que se quede dentro del año fiscal, como lo comentaba usted, o sea, simplemente como que es como que hacer la connotación de que si no se terminó en una de las subsidiarias, ya no se integrará como tal directamente en volver a hacer todos los números, sino que se agregará como un complemento. Es lo que yo di mi entendimiento. Se me ocurre que puede ser, no sé, yo lo tuve en agosto, pero debe ser agosto, pero los presenté a julio porque en agosto tuve una inundación en, no sé, y perdí información. Era imposible en ese momento. Es correcto. Y por ejemplo aquí dice que en ningún caso la diferencia entre el final del periodo sobre la que se informa de la subsidiaria y la controladora deberá de ser mayor a 3 meses, que es lo que comentábamos ahorita. La duración de los periodos sobre los que se informa, así como cualquier diferencia entre la fecha de cierre de estos, serán mismas de un periodo a otro. Y pues, los estados financieros consolidados deberán elaborarse utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. Es decir, en algún momento me tocó, en alguna ocasión, pensarán cuando trabajaba en nóminas que teníamos, nóminas Monterrey, nóminas Saltillo y nóminas Querétaro, que por alguna razón diferente, aunque manejábamos el mismo sistema, no estaban en su momento ligadas. Entonces resultó que cuando tratábamos de corroborar la información, pues resulta que aquellos habían metido algún concepto a una cuenta y nosotros la teníamos en otra y Monterrey en otra. Entonces a eso refiere este artículo, de que debes de tenerlos todos bajo los mismos lineamientos para poder presentar y unificar la información. Para eso es importante las políticas de procedimiento están aplicables a todas las entidades de negocio. Si tú registras un gasto en, no sé, en servicios especializados, pues todos deben de registrarlos aquí. Son todos estos 10, 15 Ese mismo problema se presenta en los almacenes, de que los nombres de lo que se almacena no está correctamente nombrado. Por ejemplo, un tornillo, bueno, y lo registran como un tornillo, 3 octavos por tornillo. Oye, pero era inoxidable. Hay que agregarle inoxidable. Oye, pero hay que agregarle que es inox 316, porque también hay un 315. Entonces, la incorrecta descripción va a darle al garete a tu sistema. No, y por ejemplo, nosotros, ahora que migramos de un programa a otro, migramos a una versión de SAP, porque la verdad, muchos me han dicho es en SAP, pero es una versión de SAP. Y tenían aparte un programa como para los proveedores que subieran su factura, que subieran toda su información. Y pues obviamente todos en el primer mes, todo el mundo lo decimos como tal. El primer mes que arrancas, pues es el de prueba realmente para todos. Por muchas pruebas que hayas querido realizar, ya hasta que lo estás realizando ya oficialmente, el primer mes pues siempre va a ser a base de prueba y error, ¿no? Y fue lo que nos pasó, como lo que comenta usted, con lo que viene siendo el inventario. Pues al final del mes el proveedor se ponía de acuerdo con el área de materiales, oye, me llegó tanto el número de piezas, número de partes, pero a veces por un error de que el proveedor en el sistema de que subían la información, vaya,
registraban, el material A1 punto. Y en nuestro sistema nada más aparece como A1 sin el punto. Resultó que pues mi información y al final ya no machó porque un signo, un guión, un número, pues te cambia toda la información de todos los sistemas. Entonces, en esa parte, pues sí nos tocó en este aspecto que no pudimos cerrar el mes como debía y al final tuvimos que hacer muchos ajustes precisamente para poder meter la información de último minuto, precisamente por no unificar los códigos. Por ejemplo, ahí faltó, por ejemplo, en el caso que usted faltó los signos por pulgada. Eso mismo puede tener signos diferentes por pulgada y puede tener, en lugar de 8, puede tener 10 signos por pulgada, o 7, o 6, o 15. Son 10 números de parte en algo tan chiquito. No, por ejemplo, a mí lo que me pasa cuando pongo a auditar las facturas de materiales, que pues, por ejemplo, obviamente el proveedor tiene su número interno y tiene nuestro número, pero cuando me ponen la descripción, no me ponen el interno mío, o sea, el de cliente. El día que yo quise auditar una, pero le estoy hablando de una factura con más de 30 líneas, le dije, ¿sabes qué? No te la puedo aceptar. Envíamelo con mis números de parte porque te estoy auditando y no me sale la información. O sea, no puedo macharlo porque quiero machar precio contra cantidad o lo que yo tenga que machar. Y pues resulta que tengo 1, 2, 3, 10 líneas con el mismo número de cantidad y con el precio más o menos igual, pero todos están diferentes. No sé cuál te voy a machar con cuál. Y le digo, pues lamentablemente eso también es, o sea, ponerse de acuerdo con tu contraparte de, oye, vamos a estipular que siempre venga la misma información para evitar conflictos posteriores. Pero bueno, las participaciones no controladoras deberán presentarse en el estado de situación financiera consolidada dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control se contabilizarán como transacciones de patrimonio, es decir, transacciones con los propietarios de su calidad de tales. La NIC 8, inversiones en asociadas. Esta tiene un alcance, esta norma se aplicará al contabilizar las inversiones en asociadas, excepto en inversiones en asociadas mantenidas por entidades de capital de riesgo o instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión u otras entidades similares, entre las que se incluyen los fondos de seguro ligados a inversiones. Estas se miden al valor razonable con cambios en resultados de acuerdo a la NIC 9, instrumentos financieros. Una entidad medirá estas inversiones al valor razonable con cambios de resultados de acuerdo a la NIC 9. La influencia significativa. Se presume que el inversor ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente, por ejemplo, a través de una subsidiaria, el 20% más del poder de voto en la participada, salvo que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. O a la inversa, se presume que el inversor no ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente, a través de una subsidiaria, menos del 20% del poder de voto en la participada, salvo que pueda demostrarse claramente que existe tal influencia. La existencia de otro inversor que posea una participación mayoritaria o sustancial no impide necesariamente que se ejerza influencia significativa. Bueno, aquí más o menos me perdí también la primera vez que lo leí. Es que la influencia significativa tiene que ser el 20% al menos para poder tener una influencia significativa dentro de la marco de inversión, dentro de un... Bueno, en este caso yo lo sigo poniendo como ejemplo dentro de un grupo, pues con el 20% tú ya tienes una participación significativa dentro de... Tienes voz. ¿Perdón? Tienes voz, tienes voz y voto. Ok. Usualmente la existencia de la influencia significativa por parte del inversor se evidencia a través de una o varias de las siguientes vías. Representaciones en el Consejo de Administración u órgano equivalente de dirección de la entidad participada. Participación en los procesos de fijación de políticas, entre los que se incluyen las participaciones de las decisiones sobre dividendos y otras distribuciones.
transacciones de importancia relativa entre el inversor y la participada, intercambio de personal directivo o suministro de información técnica esencial. Hay que tomar en cuenta los derechos de voto de los potenciales. Es decir, que con ese 20% tú ya puedes llegar a tener, como dice, voz y voto dentro del consejo para la toma de las decisiones que bueno, acabamos de mencionar. Su reconocimiento y medición. Su reconocimiento y medición. Las inversiones se reconocerán inicialmente al costo. Posteriormente se aplicará el método de participación patrimonial, MPP. El método de participación es un método de contabilización según el cual la inversión se registra inicialmente al costo y es ajustada posteriormente en función de los cambios que experimenta tras la adquisición. La porción de los activos netos de la entidad participada que corresponde al inversor, el resultado de ejercicio del inversor incluye la porción que le corresponda de los resultados de esta participación. Sus excepciones, la inversión se clasifica bajo la NIF 5 mantenida para la venta. Aplica la excepción del párrafo 10 de la NIF 27 que permite que una controladora que también tenga inversiones en una asociada no elaborará estados financieros consolidados o presentan todas las siguientes condiciones. El inversor en una subsidiaria sin accionistas minoritarios o estos no presentaron objeción acerca de no consolidar los estados financieros. No cotiza ni está en proceso de cotizar en la bolsa y otra controladora superior emite los estados financieros consolidados. Un inversor dejará de aplicar el método de participación desde la fecha en que cese. No sé por qué se modificó ahí. Sí, no sé por qué se hizo así. ¿Cuál es la buena? No, las dos, pero no sé por qué se movió la. Sí, ya ves cómo se me encriptan los documentos. Siempre me pasa eso. Por eso muchos las convierto en imagen para evitarme de copia. Me disculpa. Esperamos que ya se entere. Dice, un inversor dejará de aplicar el método de la participación desde la fecha en que cese de tener una influencia significativa sobre una asociada y contabilizará desde ese momento la inversión de acuerdo a la NIF 9, siempre que la asociada no se haya convertido en una subsidiaria o en un negocio conjunto según lo define el NIF 31 y el NIF 11. Si se produce la pérdida de influencia significativa, el inversor medirá a valor razonable la inversión que mantenga en la anterior asociada y reconocerá en estados la diferencia entre el valor razonable de cualquier inversión retenida y el producto de la disposición de parte de la participación en la asociada y el valor en libros de la inversión en la fecha en la que pierde la influencia significativa. Cuando una inversión deje de ser una asociada y se contabilice según la NIF 9, el valor razonable de la inversión en la fecha en que cese de ser asociado deberá considerarse como su valor razonable para su reconocimiento inicial como un activo financiero. Una inversión en una asociada se contabilizará utilizando el método de la participación desde el momento en que se convierte en asociada. En el momento en que la adquisición de la inversión, cualquier diferencia entre el costo de la inversión y la porción que corresponde al inversor en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables de la asociación, se contabilizarán de la siguiente manera. La plusvalía relacionada con la asociada se incluirá en el importe en libros de la inversión y no se permitirá la amortización de esa plusvalía. Cualquier exceso en la participación del inversor en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables de la asociada sobre el costo de la inversión se incluirá como ingreso para la determinación de la participación del inversor
en el resultado de la asociada en el periodo en el que se adquiere esta inversión. Al aplicar el método de participación, se utilizarán en los estados financieros disponibles más recientes de la asociada. Cuando el final del periodo sobre el que se informa del inversor y de la asociada sean diferentes, la asociada elaborará para su empleo por parte del inversor estados financieros referidos a las mismas fechas que los de este, a menos de que resulte impracticable hacerlo. Los estados financieros del inversor se elaborarán aplicando políticas contables uniformes para las transacciones y otros eventos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. Si una sociedad aplicada aplica políticas contables diferentes que las adoptadas por el inversor para transacciones y otros eventos similares que se hayan producido en circunstancias similares, se realizarán los ajustes oportunos en los estados financieros de la asociada que el inversor utilice para aplicar el método de participación a fin de conseguir que las políticas contables de la asociada se correspondan con las empleadas por el inversor. Las pérdidas por deterioro del valor. Una vez que se haya aplicado el método de participación y se hayan reconocido las pérdidas de la asociación de acuerdo con lo establecido en el párrafo 29, el inversor aplicará el requerimiento de la NIC 39 para determinar si es necesario reconocer pérdidas por deterioro adicionales respecto a la inversión neta que tengan las asociadas. La información a revelar, el valor razonable de las inversiones en asociadas para las que existan precios de cotización públicas, información financiera resumida de las asociadas, las razones por las que se ha obviado en la presunción de que no se tiene influencia significativa si el inversor posee directa o indirectamente a través de otras subsidiarias menos del 20% del poder de voto real o potencial en la participada, cuando el inversor ha llegado a la conclusión de los ejercicios de dicha influencia. Las razones por las que se ha obviado la presunción de que se tiene influencia significativa si el inversor posee directa o indirectamente a través de otras subsidiarias el 20% más del poder de voto real o potencial en la participada, cuando el inversor haya llegado a conclusión de que no ejerce dicha influencia. El final del periodo sobre el que informa en los estados financieros de una asociada, si estos se han utilizado para aplicar el método de participación y se refieren a una fecha o un periodo que sea diferente a los del inversor, así como las razones para utilizar esa fecha o el periodo diferentes. La naturaleza y el alcance de cualquier restricciones significativas sobre las capacidades que tienen las asociadas de transferir fondos de inversor, la porción de pérdidas de la asociada no reconocidas, distinguiendo las que son del periodo y las acumuladas, en el caso de que el inversor haya dejado de reconocer la parte que le corresponde en las pérdidas de la asociada. El hecho de que una asociada no se ha contabilizado aplicando el método de participación. La información financiera resumida, ya sea individualmente o por grupos, sobre las asociadas que no se han contabilizado utilizando el método de participación. El inversor revelará, de acuerdo a lo establecido en la NIC 37, su parte de los pasivos contingentes en una asociada en los que haya incurrido conjuntamente con otros inversores y aquellos pasivos contingentes que hayan surgido porque el inversor sea responsable subsidiario en relación con una parte o totalidad de los pasivos de la asociada. Y sería todo. A ver qué es contingentes. Necesito ver bien otra vez. Ahorita me lo consulta, por favor. En Google. Contingentes. Ya lo has hecho. ¿Puede suceder o no suceder?
otra definición. Pues parte proporcional que cada uno aporta cuando son varios los que contribuyen a un mismo fin. Tiene su argot en el aspecto de finanzas. Y bueno, yo la tengo como, dice, contingente puede usarse con el valor de un adjetivo, con el significado de lo que puede acaecer o no, que es azaroso o muy frecuentemente con el valor de un sustantivo, con el sentido de parte con la que a uno le corresponde contribuir a un ejercicio, y se habla de contingente de tropas, o dice, o volumen de impuestos, etc. O sea, es como no planeado, ¿no? O sea, Sí, dice, en contabilidad, una contingencia es una incertidumbre de un hecho futuro sobre el que ignoramos algo. Podemos ignorar si se va a producir o no, o cuándo se va a producir, o a qué importes económicos va a afectar. Pero con efecto de plano estamos viendo lo que dijo la lo que dijiste. Parte proporcional que cada uno aporta cuando son varios los que contribuyen a un mismo fin. En el caso somos nosotros los inversores del 20%. O menos de 1000%. Tiene un aporte en finanzas. Está aplicado esa a los contingentes, la parte que cada quien aporta en beneficio del bien común, en el caso de los usos, del 20% que es influenciable, ¿no? Aquí el contingente lo ven como aportación, no como algo que sea no planeado. ¿Sí? Es la parte por... Muy bien. Vamos a darle un aplauso al compañero. Entonces, vamos a hacer un break y continuamos con esto. HL mando. Ya cambié la HL. ¿Pero aquí no tengo hecho? No, pues nos están hablando de... ¿Te manda? Apoyo, tú digo aquí.